hemos visto que pese a las leyes electorales de nuestro país, a las disposiciones de la Junta Central Electoral, quienes están llamados a dar el ejemplo y cumplir estas disposiciones, que es el actual partido de gobierno, pues vemos cómo estos a destiempo inician una campaña proselitista con la finalidad de ser a lo interno del PRM elegido o elegida como la candidata o el candidato en el 2028 a la presidencia. Incluso vimos cómo Hipólito pues dio unas declaraciones un tanto irresponsables, donde prácticamente él insinúa, eso no es nada, que gane el que gane, que hagan su campaña, pero es que hay una ley que contempla una serie de estipulaciones en torno a lo que son las campañas a destiempo. Pero ¿qué pasa? Los presidenciables se reunieron con el presidente Luis Abinader. Estuvieron reunidos ya que hay entre ellos unas campañas sucias que se están llevando a cabo, que incluso salpican al propio presidente de la República, Luis Abinader. Pues esto conllevó a que el presidente le hiciera un llamado a los diferentes precandidatos a la presidencia a una reunión para buscar la forma de regir cuáles van a ser las normativas para llevar a cabo sus campañitas sin lacerar el partido de gobierno, la imagen del presidente y por ende a sus compañeros de partidos que igualmente aspiran a ser candidatos a la presidencia por el PRM. Oigan bien esto. Pero ¿qué está pasando? Miren, es difícil para los precandidatos a la presidencia hacer una campaña sin lacerar, sin atacar, sin ofender, sin afectar a sus compañeros de partido y al propio gobierno. Porque todos sabemos el malestar social que hay en torno a las políticas de gobierno que está llevando el presidente Luis Abinader. No soy yo que lo digo. Si ahora mismo yo digo, voy a recibir 10 llamadas para que me digan los televidentes cómo entienden, cómo valoran el actual gobierno, hago una apuesta que en su mayoría de llamadas todos van a dar opiniones negativas contra el gobierno. Y podemos hacer ese ejercicio si ustedes así lo desean. Hacer una encuesta. Dígame usted, ¿cómo valora el actual gobierno de Luis Abinader? Usted agarra y llama. Usted agarra y llama. Vamos a ver. ¿Cómo valora usted el actual gobierno que preside Luis Abinader? Malísimo. Malísimo. Va una. Vamos a ver. Ya hay una. No tengan miedo. Llamen y vamos a valorar, vamos a hacer un ejercicio para verificar cómo valoran el actual gobierno. ¿Cómo valora el actual gobierno? Se cayó esa. ¿Cómo valora el actual gobierno? Y digo esto
Porque, ¿cómo valora el actual gobierno? ¿Cómo valora el actual gobierno? Mal. Van dos. ¿Cómo valora el actual gobierno? ¿Cómo valora el actual gobierno? Muy mal. Van tres. Seguimos. ¿Cómo valora el actual gobierno? ¿Cómo valora el actual gobierno? ¿Cómo valora el actual gobierno? El mejor presidente, buenísimo. Excelente. 3-1. ¿Cómo valora el actual gobierno? Mal. Van cuatro. ¿Cómo valora el actual gobierno? El gobierno más malo que ha pasado por la República Dominicana ha sido Luis Abinader. Van cinco. Negativa. ¿Cómo valora el actual gobierno? 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 Peor. ¿Cómo valora el actual gobierno? Malísimo, malísimo. Malísimo. Van 6-1. ¿Cómo valora usted el actual gobierno? Bien, bien. Bien. 6-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? El más malo que ha pasado en la historia del mundo de Santo Domingo, hermano. 7-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? 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 Se cayó. ¿Cómo valora el actual gobierno? Súper malísimo. 8-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? Malo. Malo. 9-2. 9-2. Entonces, dije que iba a recibir 10 llamadas. Van 11. ¿Cómo valora el actual gobierno? El más malo que ha pasado por la historia en el país dominicano. 10-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? ¿Cómo valora el actual gobierno? ¿Cómo valora el actual gobierno? Ay. Bueno, van 13-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? Muy mal. Y esas personas que dicen que están actuando bien es porque tienen su botella grande. Bien. 14-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? Malísimo. 15-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? El gobierno más pésimo que ha pasado. 16-2. ¿Cómo valora el actual gobierno? Malísimo, pésimo. 17-2. ¿Cómo valora usted el actual gobierno? 17-2. 17 llamadas que dicen que es el gobierno más malo y 2 que es el mejor gobierno. ¿Cómo valora el gobierno? Malísimo. Malísimo. Pero yo no entiendo, todo el mundo dice malísimo, pero entonces cuando se hizo las elecciones decían que era malo, pero votaron mayoría por él. Hay que probar para saber si las cosas son buenas o malas. 18-2. ¿Cómo valora usted el actual gobierno? Muy bueno. 18-3. ¿Cómo valora usted el actual gobierno? Bueno. 18-4. ¿Cómo valora usted el actual gobierno? 18-4. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí está bien. Eso fue un ejercicio sin anunciar nada, sin anunciar que vamos a hacer encuesta ni nada. Y vemos la apreciación de
la ciudadanía en torno al actual gobierno que preside Luis Abinader. Y yo me pregunto, si entonces los precandidatos a la presidencia, los cuales se han apodado los presidenciables, tienen que salir a vender la gestión de gobierno de Luis Abinader, ¿qué van a proyectarle al pueblo? ¿Con qué van a convencer al pueblo dominicano de que ellos son la mejor opción y que el partido de gobierno, el PRM, es la opción para seguir en el poder? ¿Qué van a presentar? ¿Qué van a vender ahora? Eso es en cuanto a gestión de gobierno, pero cuando ellos tengan que enfrentar a sus compañeros de partido, ustedes saben que ellos tienen que también jalarle la soga. Cuando tengan que hablar de Wellington, le van a sacar todas las pajitas que tenga. Pero cuando tengan que hablar de Carolina por igual, cuando tengan que hablar de Lobatón, cuando tengan que hablar de Collado, cuando tengan que hablar de Carolina Mejía, cuando tengan que hablar de Peñaguagua, cuando tengan que hablar de Guido, cuando tengan que hablar de todos esos candidatos, incluyendo a la vicepresidenta, a doña Raquel, van a tener que lamentablemente lacerar las imágenes de sus adversarios internos dentro del PRM, pero se le hace difícil a los precandidatos presidencial dentro de su propio partido convencer a la base del partido, cuando recuerden que hay un descontento dentro de las filas del PRM por las políticas de gobierno que se han llevado a cabo, donde a ellos en su mayoría no los han tomado en cuenta. Y no solamente la base del partido, nos referimos también a los altos dirigentes del PRM que aún se encuentran sin empleos y donde el gobierno ha concentrado el poder en un anillito, en un grupito, pero este descontento que se ve dentro del pueblo y que se refleja dentro del propio PRM, lamentablemente le va a hacer algo difícil a los precandidatos convencer de una u otra forma, a lo interno y el que gane a lo externo. Porque son muchas las personas que han sido, pues, maltratados, que no han sido reconocidos, que no han sido tomados en cuenta dentro de su propio partido. Y cuando nos enfocamos en el sector externo, ya para el 28, son muchos los aliados que todavía están con la boca abierta, esperando que le caiga algo. Esperando que le caiga algo. Ahora, vemos los candidatos presidenciables. Sabemos que Guido tiene una tasa, un porcentaje muy bajito, no tiene ese liderazgo tan grande para competir con figuras como la vicepresidenta, contra Wellington Arnaud, contra
Collado contra Carolina Mejía, que son los candidatos más fuertes dentro del PRM. Ahí está Peñaguaba, que no va para ningún lado. Ahí está Yayo San Lobatón, que no va para ningún lado, que lanzan esa candidatura con el fin de que si logran un 1, un 2%, decir, yo defino cualquiera que esté ya llegando a la meta, y a mí hay que tomarme en cuenta. Entonces, esas son candidaturitas para negociar posiciones dentro del PRM. Esa candidatura de Guido, de Yayo, de Peñaguaba, son candidaturas débiles, que al final se utilizan para negociar algo interno. Se le va a hacer difícil a los precandidatos poder convencer a una base de un partido el cual se encuentra disgustado, dirigentes que se encuentran disgustados. Y ojalá que este proceso al que se encamina el PRM no sea la repetición de lo que pasó en el Partido Reformista, lo que pasó dentro del PLD, lo que pasó dentro del PRD, que conllevó a una división y a una destrucción interna de estas organizaciones políticas. Ojalá que esto no sea la repetición de lo que hemos visto por décadas en los que eran los principales partidos políticos del país.